Hola, queridos oyentes, y bienvenidos una vez más a nuestro rincón especial, donde las historias nos atraviesan el alma. La historia que les traigo hoy es un torbellino de emociones. Una de esas que nos hacen preguntar, ¿puede un amor nacido de un contrato sobrevivir a una verdad devastadora? Pero antes de sumergirnos en este relato, que los dejará sin aliento, quiero hacerles un pedido muy especial. Estamos soñando con alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes es una pieza. Van de mente para lograrlo. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia como esta. Y claro, si nuestros relatos les tocan el corazón, no olviden dejar ese like cariñoso que tanto nos motiva a seguir adelante. Me encanta leerlos y sentir que estamos juntos en esto, así que cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido alguna vez una historia que pareciera perfecta hasta que un secreto salió a la luz? O simplemente, díganme desde qué país están escuchando este relato. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque la increíble y dolorosa historia de Sofía y Alejandro está a punto de comenzar. No sé muy bien cómo se empieza a contar algo así. Es la primera vez que me atrevo a poner todo esto en palabras, a ordenarlo fuera de mi cabeza. Durante meses, ha sido un torbellino de imágenes, de voces, de sensaciones que me ahogan por la noche. Supongo que necesito sacarlo, escribirlo en algún lugar como aunque sea para sentir que no estoy sola en esta locura. Todo se resume a un solo día. Un martes. Un maldito martes soleado que empezó como el día más feliz de mi vida y terminó rompiéndome en 1000 pedazos. Para que entiendan. Tienen que saber que esa mañana yo me desperté sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. De verdad, no es una exageración. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el sol colándose por los ventanales gigantes de la habitación, pintando de dorado las sábanas de seda. Alejandro no estaba a mi lado, pero oía el murmullo del agua en la ducha del baño y sonreí. Me llevé la mano al vientre, que ya era una esfera tensa y redonda bajo mi camisón, y sentí una patadita suave. Como un saludo. Era Mateo. Nuestro Mateo. Mi vida había dado un giro de 180 grados en menos de un año. Pasé de ser Sofía, la maestra de Malasaña, que compartía un piso diminuto y contaba cada euro para llegar a fin de mes, a vivir en esta mansión impresionante en La Moraleja. Pero no era el lujo lo que me hacía feliz. Era él. Era Alejandro. Era la forma en que habíamos pasado de un acuerdo frío y desesperado a construir algo real, algo nuestro. El contrato a veces se me olvidaba que había existido. Al principio. Era todo lo que había entre nosotros. Un documento legal, lleno de cláusulas que me daban escalofríos, que establecía que yo era simplemente un vientre de alquiler para gestar al heredero que él no podía tener. Un heredero para salvar el imperio de su familia. Yo acepté por una única razón que me quemaba por dentro desde que era una niña, estaba enamorada de él. Locamente. Acepté ser una pieza en su plan porque prefería tener un trocito de él, aunque fuera de esa manera tan retorcida, a no tener nada. Pero todo cambió. Las noches hablando con mi barriga, sus manos buscando las mías en las consultas del médico, los desayunos que se alargaban porque no queríamos separarnos. La barrera del contrato se fue derritiendo y dio paso a una confesión que yo había soñado oír toda mi vida. Me dijo que me amaba, no como a la madre de su hijo, sino como a la mujer que quería a su lado para siempre. Y yo le confesé mi secreto, mi amor de años. Rompimos el contrato. Me pidió que me casara con él, y yo, por primera vez en mi vida, me sentí completa. Esa mañana de martes, mientras él salía del baño envuelto en una toalla, con el pelo mojado y esa sonrisa que me reiniciaba el mundo, yo estaba pletórica. Me dio un beso suave en la frente y luego se arrodilló junto a la cama para besar mi vientre. Hablaba con Mateo cada mañana, le contaba sus planes, le prometía que le enseñaría a navegar. Yo lo miraba y mi corazón se sentía tan lleno que dolía. Ya no había mentiras entre nosotros, o eso creía yo. ¿Has dormido bien, mi amor?, me preguntó, y su voz era la música más bonita del mundo. Perfectamente, le dije. Mateo ha estado tranquilo. Creo que le gusta cuando le hablas. Claro que le gusta. Ya sabe quién manda, bromeo, y su alegría era tan genuina que me contagiaba. Estábamos desayunando en el jardín, bajo una sombrilla blanca, planeando los detalles de nuestra boda. Iba a ser algo íntimo, solo para nosotros, antes de que naciera el bebé. Hablábamos de nombres para la ceremonia, de las flores, de invitar a mi mejor amiga Lucía para que fuera la madrina. Todo era perfecto, peligrosamente perfecto. Fue entonces cuando sonó su móvil. Vi el nombre en la pantalla, Dr. Castillo, el especialista en reproducción asistida. Mi primer pensamiento fue de pánico. ¿Le habría pasado algo al bebé? ¿Algún resultado preocupante de los últimos análisis? Miré a Alejandro y vi cómo su expresión cambiaba.
Su sonrisa se borró y frunció el ceño. Se levantó de la mesa y se alejó unos pasos para hablar con más privacidad. Pero yo podía oír fragmentos de su conversación. ¿Un error? ¿Qué tipo de error? No le entiendo, su voz era tensa. Noté cómo se pasaba la mano por el pelo, un gesto que solo hacía cuando estaba muy nervioso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dejé el bollo que estaba comiendo porque se me cerró el estómago. Será mejor que vengan a la clínica. Hay algo que debo explicarles en persona. La voz del médico sonó lo suficientemente alta como para que yo la oyera. Y un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando Alejandro colgó, se quedó un momento de espaldas a mí, mirando al infinito. Cuando se giró, su cara era una máscara de confusión y preocupación. Tenemos que ir a la clínica, dijo, intentando que su voz sonara tranquila, pero fracasando estrepitosamente. ¿Es por el bebé? ¿Está todo bien? Pregunté, ya de pie, con las manos protegiendo mi vientre instintivamente. No lo sé. Sofía no me ha querido decir nada por teléfono. Solo que es urgente. El trayecto en coche hasta la clínica fue el más largo de mi vida. El Mercedes se deslizaba silencioso por las calles de Madrid. Pero dentro del coche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo no decía nada, solo miraba por la ventana, viendo pasar la vida normal de la gente, sintiéndome completamente ajena a ella. Mi mente era un caos. Repasaba cada consulta, cada ecografía. Todo había ido perfecto. ¿Qué podía haber pasado? Alejandro conducía con las dos manos apretadas al volante, con la mandíbula tensa. Intentó ponerme la mano en la rodilla para tranquilizarme, pero su mano estaba fría y temblorosa. Cuando llegamos, nos hicieron pasar directamente a la consulta del doctor Castillo. Era un despacho elegante, con muebles de madera oscura y títulos enmarcados en la pared, pero en ese momento me pareció una sala de interrogatorios. El doctor nos esperaba detrás de su escritorio. Su cara era la viva imagen de la seriedad profesional, pero había algo en sus ojos que parecía incómodo, casi avergonzado. Señor Echeverría. Señora Sofía, empezó, juntando las manos sobre la mesa, les he pedido que vinieran porque hemos descubierto un error grave. Sentí que Alejandro me apretaba la mano. Yo no podía ni respirar. El error no tiene que ver con él. Embarazo actual, declaró el médico, y yo solté un poco de aire, pero el alivio duró un segundo. El error se produjo hace meses, con los análisis de fertilidad del señor Echeverría. Miré a Alejandro, confundida. Él tampoco entendía nada. ¿Mis análisis?, preguntó. Sí. El doctor tragó saliva. Hubo un intercambio de muestras en el laboratorio externo con el que trabajábamos. Los resultados que le entregamos, los que indicaban una zoospermia severa, no eran suyos. El silencio que cayó en la sala fue tan absoluto que podía oír el zumbido de mis propios oídos. ¿No eran suyos? ¿Qué significaba eso? Miré a Alejandro. Estaba pálido, con los ojos fijos en el médico, como si estuviera intentando procesar un idioma que no entendía. ¿Cómo que no eran míos? Su voz salió como un susurro ronco. Sus análisis reales, continuó el doctor, abriendo una carpeta y poniéndola sobre la mesa, los hemos encontrado durante una auditoría interna. Sus parámetros de fertilidad son completamente normales. De hecho, están por encima de la media para su edad. Y entonces, las últimas palabras resonaron en mi cabeza, aplastando todo lo demás. Usted puede tener hijos de forma natural. Señor Echeverría, siempre ha podido. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Siempre ha podido, siempre pudo. La frase era un eco que rebotaba dentro de mi cráneo, destruyéndolo todo a su paso. El contrato, el dinero, mi confesión de amor, su confesión de amor. Toda nuestra historia, toda la base sobre la que habíamos construido nuestra felicidad, era una mentira. Una mentira nacida de un error estúpido en un laboratorio. No recuerdo muy bien qué pasó después. Creo que el médico siguió hablando, pidiendo disculpas. Hablando de demandar al laboratorio. Yo no oía nada. Solo miraba a Alejandro. Su rostro era un poema de shock, incredulidad y algo más que no supe identificar. Sentí su mano soltar la mía. No sé si fue consciente o un acto reflejo, pero sentí el frío de su ausencia. El viaje de vuelta a casa fue en un silencio sepulcral. Esta vez, la tensión no era de preocupación, era de extrañeza. Era como si de repente fuéramos dos desconocidos sentados en el mismo coche. Yo seguía mirando por la ventana, pero esta vez no veía a la gente. Veía el reflejo de mi cara, de mi vientre, y por primera vez me sentí como una impostora, una fraude. El niño que llevaba dentro, Mateo, nuestro milagro, ya no era un milagro. Era la consecuencia de un error. Alejandro podría haberlo tenido con cualquier otra mujer, con una mujer de su mundo, de su estatus. No me necesitaba a mí. Nunca me había necesitado.
Ese pensamiento fue como un veneno que empezó a recorrer mis venas. Cada gesto de amor, cada palabra cariñosa, cada momento de ternura que habíamos compartido en los últimos meses empezó a teñirse de duda. ¿Realmente se había enamorado de mí? ¿O se había enamorado de la idea de tener una familia? De la gratitud que sentía hacia la mujer que le estaba dando lo que él creía que no podía tener. La conveniencia, la comodidad, el problema resuelto. Era eso amor. Llegamos a la mansión. Esa casa que había aprendido a llamar hogar ahora me parecía inmensa, fría y ajena. Alejandro aparcó el coche y se quedó un momento quieto. Con las manos en el volante, sin mirarme, Sofía empezó a decir: necesito descansar un poco. Le corté abriendo la puerta y saliendo casi corriendo hacia la casa. No podía mirarle. Tenía miedo de lo que podría ver en sus ojos. ¿Lástima? Arrepentimiento. Subí directamente a nuestra habitación. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la nada. Me sentía vacía. El amor, la seguridad, la felicidad que me habían llenado esa misma mañana se habían evaporado, dejando un hueco enorme y doloroso. Un par de horas después, mientras Alejandro estaba encerrado en su despacho, supongo que, hablando con abogados, llamaron al timbre. Bajé lentamente, pensando que sería alguna entrega. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con dos personas que no esperaba. Eran Borja, el primo de Alejandro, y Verónica, su secretaria ejecutiva. Los dos siempre me habían mirado con una mezcla de desdén y curiosidad. Sofía, ¿verdad?, dijo Borja con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Necesitamos hablar contigo. Alejandro no está, empecé a decir, intentando cerrar la puerta. Es contigo con quien queremos hablar, insistió, empujando la puerta suavemente y entrando sin ser invitado. Verónica entró detrás de él, paseándola mirada por el recibidor como si estuviera tasando la propiedad. Nos hemos enterado de la gran noticia, dijo Verónica con un tono dulce y venenoso. Parece que mi primo nunca fue estéril. ¿Qué cosas, verdad? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabían tan rápido? Entonces, supongo que, ya sabes que, no te necesita, continuó Borja, directo al grano, puede tener hijos con quien quiera. De hecho, añadió, señalando a Verónica con un gesto teatral, Verónica aquí siempre ha estado enamorada de él. Ahora que has cumplido tu propósito, quizás sea el momento de que salgas de escena con un poco de dignidad. Sentí que el aire me faltaba. Sus palabras eran crueles, calculadas para herir, y lo estaban consiguiendo. Estaban verbalizando todos los miedos que habían empezado a crecer en mi interior. ¿Qué estáis insinuando?, pregunté, aunque mi voz sonó débil. Te ofrecemos una salida elegante, dijo Verónica, sacando un sobre grande de su bolso de diseño. 4 millones de euros. Para que desaparezcas. Tienes al bebé, se lo entregas como decía el contrato original. Y te vas, para siempre. Él superará este capricho rápidamente cuando no estés aquí para recordarle el error que cometió. 4 millones de euros. La cifra era tan absurda que por un momento pensé que estaba alucinando. Me apoyé en una consola que había en la entrada porque sentí que las piernas me fallaban. Estáis locos si pensáis que voy a aceptar eso, dije, pero una parte de mí, la parte más insegura y herida, estaba escuchando. Piénsalo bien, Sofía, dijo Verónica, acercándose a mí. ¿De verdad crees que un hombre como Alejandro se va a quedar con una maestrita pobre para el resto de su vida? Ahora está confundido, abrumado por la novedad del embarazo. Pero cuando pase, se dará cuenta de que no tenéis nada en común, aparte de un niño que podría haber tenido con cualquiera. Salgan de mi casa, les dije, pero mi voz se quebró. Nuestra casa, me corrigió Borja. Esta es la casa de la familia Echeverría. Tú solo eres una huésped temporal que se está engañando a sí misma. Dejó el sobre encima de la consola. La oferta es válida hasta mañana por la noche. Piénsalo. Y se fueron, dejándome sola en el silencio de la mansión. Con ese sobre blanco mirándome como si fuera una bomba de relojería. Me quedé allí, de pie, mirando el sobre. 4 millones. Una vida resuelta. Lejos. Liberaría a Alejandro para que fuera feliz con alguien de su mundo. Quizá le estaban haciendo un favor. Quizá me estaban haciendo un favor a mí, obligándome a ver la verdad que no quería aceptar. Subí de nuevo a la habitación. Abrí el armario. Mi ropa, mezclada con la suya. Nuestros mundos, que parecían haberse unido, ahora se veían tan distintos, tan incompatibles. La duda era un cáncer que me devoraba por dentro. Cada recuerdo feliz ahora estaba contaminado. Su amor, que había sido mi salvación, ahora parecía mi jaula. Y en ese momento, con el corazón hecho trizas, tomé una decisión. Empecé a sacar mi ropa del armario y a meterla en una maleta. No podía quedarme. No podía vivir con la duda de ser solo un error conveniente. Estaba cerrando la cremallera de la maleta cuando él entró en la habitación. El sonido debió de alertarle. Se quedó parado en el umbral.
Y la forma en que me miró, una mezcla de alarma y dolor profundo que casi me hizo dudar. Casi. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, y su voz sonó extrañamente calmada, como la quietud que precede a una tormenta. Me voy, respondí sin mirarle, concentrándome en analizar una arruga inexistente en la maleta. Si le miraba a los ojos, sabía que me derrumbaría. ¿Cómo que te vas? Sofía, no hemos hablado de esto. Sé que ha sido un shock, pero no hay nada de qué hablar, Alejandro, le interrumpí. Y esta vez sí le miré. Quería que viera que no estaba jugando, que el dolor era real. Puedes tener hijos con quien quieras. No necesitas quedarte conmigo por obligación ni por pena. La palabra obligación pareció golpearle físicamente. Dio un paso hacia mí con las manos levantadas como si quisiera calmar a un animal asustado. No es una obligación. Te amo. ¿No lo entiendes? Nada de lo que ha dicho ese médico cambia lo que siento. ¿No lo cambia? Una risa amarga, sin alegría. Se me escapó, lo cambia todo. Lo cambia desde el principio. Me senté en la cama, agotada. Puse una mano sobre mi vientre, sobre Mateo, como si él fuera mi único ancla en ese mar de confusión. Respóndeme a una cosa. Con sinceridad. Una sola cosa, le dije, y mi voz era apenas un susurro. Si hubieras sabido desde el principio, desde antes de reencontrarnos en aquel café, que podías tener hijos de forma natural, ¿te habrías enamorado de mí? El silencio. No fue un silencio largo. Quizá duró 2 segundos. 3, como mucho. Pero en ese brevísimo instante, en su vacilación, en el microsegundo que tardó en procesar la pregunta y buscar una respuesta, lo vi todo. Vi la confirmación de todos mis miedos. Sin dijo finalmente, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. ¿Has dudado?, le dije. Y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer, calientes y silenciosas, por mis mejillas. Has dudado porque ni tú mismo lo sabes. Porque sabes que, en el fondo, quizá no te habrías fijado en mí si no me hubieras necesitado. Sabes que fui una solución conveniente a tu problema. Y el amor vino después como un extra, como un efecto secundario de la gratitud. No es verdad, intentó acercarse, pero yo levanté una mano para detenerle. No es tu culpa, Alejandro. Ni siquiera. Es mía. Es solo la verdad, y no puedo vivir con ella. No puedo mirarte cada día y preguntarme si tu amor es real o solo un eco de una mentira que nos creímos los dos. No puedo criar a este niño pensando que su madre fue solo un error afortunado. Cogí la maleta. Pesaba mucho menos que el dolor que sentía en el pecho. Pasé por su lado sin rozarle. Su perfume, ese que antes me hacía sentir en casa, ahora me asfixiaba. Laia, por favor, suplicó a mi espalda. Su voz se había roto. No me giré. Sí, lo hacía, me quedaría. Y quedarme significaba vivir con esa duda para siempre. Llamé a un taxi desde el móvil mientras bajaba las escaleras de mármol que crujían bajo mis pies. Cuando el taxi llegó, salí de la mansión sin mirar atrás. Me metí en el coche y, a través de la ventanilla trasera, vi su figura en la puerta, inmóvil, haciéndose más y más pequeña hasta que desapareció en la noche de Madrid. Me llevé a Mateo y le dejé a él, solo en esa casa inmensa y vacía, dándome cuenta de que había perdido lo único que alguna vez había importado en mi vida. Llegué al piso de Lucía, mi mejor amiga, hecha un mar de lágrimas. Ella me abrió la puerta y no preguntó nada. Solo me abrazó mientras yo me rompía en su pequeño recibidor. Ese abrazo, en ese piso humilde que olía a hogar de verdad, fue lo único que me mantuvo en pie. Me quedé allí, en su sofá, durante las 2 semanas siguientes. 2 semanas que fueron un infierno. Alejandro intentó contactarme sin parar. Llamadas que no contestaba. Mensajes que borraba sin leer. Mandó flores, cestas de fruta, regalos para Mateo. Lucía los recibía en la puerta y yo le pedía que los devolviera. No lo hacía por crueldad, lo hacía por supervivencia. Sabía que si escuchaba su voz, si leía sus palabras, me convencería. Y yo no podía permitirme vivir con la duda. Cada día, la inseguridad me comía un poco más. Las palabras de su primo Borja y de Verónica resonaban en mi cabeza, una maestrita pobre, un capricho, huésped temporal. Empecé a creerles. Empecé a sentir que mi presencia en la vida de Alejandro había sido una anomalía, un paréntesis que ahora debía cerrarse para que él pudiera seguir con su vida real, con alguien de su mundo. El estrés empezó a pasarme factura. Apenas dormía. Comía por obligación, sin ganas. Sentía una presión constante en el vientre, un malestar que no eran las náuseas del principio. Era algo más profundo, más preocupante. Lucía me decía que tenía que calmarme por el bebé, pero era imposible. Me sentía atrapada en una pesadilla. Y entonces, una madrugada lluviosa de viernes, cuando apenas había cumplido las 33 semanas de gestación, pasó. Me desperté con un dolor agudo. Una punzada terrible en el abdomen que me dejó sin aire. No era una contracción normal. Era un dolor afilado, constante.
Me levanté para ir al baño y entonces lo vi. Estaba sangrando. El pánico fue instantáneo y total. Un terror helado que no había sentido nunca. No era por mí, era por él. Por mi niño. Lucía, grité y mi voz se rompió en un sollozo de puro miedo. Mi amiga, que es enfermera, entró corriendo en la habitación. Vio la situación y su cara se transformó. Mantuvo la calma. Pero vi el pánico en sus ojos. En menos de un minuto, estaba llamando a una ambulancia. Es muy pronto, Lucía, le decía yo, llorando, mientras me ayudaba a tumbarme, el bebé no puede nacer ahora. Es mi culpa, ha sido por el estrés, no digas eso, Sofía. Va a salir todo bien, me decía, pero su voz temblaba. En el hospital, todo fue un borrón de luces blancas, caras serias y un dolor que iba en aumento. Me llevaron a una sala y apareció el doctor Andrade, el obstetra de Alejandro. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba lleno de preocupación. Tras un examen rápido, dijo las palabras que más temía oír. Vamos a tener que hacer el parto ahora. La placenta se está desprendiendo. Si esperamos, podemos perder a la madre y al bebé. Pero solo tiene 33 semanas, solté, aferrándome a una esperanza. Que se desvanecía. Los bebés de 33 semanas tienen excelentes posibilidades de supervivencia, Sofía. Mateo va a estar bien. Y en ese momento, con el dolor físico y emocional, desgarrándome, con el miedo a perder a mi hijo, superando cualquier otro sentimiento, me di cuenta de una cosa. Lo necesitaba. Necesitaba a Alejandro. Mi orgullo, mis miedos, mis dudas, todo se volvió insignificante comparado con el terror de pasar por aquello sola. Por favor, le pedí a Lucía, agarrando su mano. Con todas mis fuerzas, llama a Iker. Necesito que esté aquí. Dile que Mateo están haciendo. Lucía hizo la llamada. Y en menos de 15 minutos, que me parecieron una eternidad, él irrumpió en el hospital. No era el empresario elegante. Llegó en pijama, con el pelo revuelto y una chaqueta puesta encima. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre por la desesperación. Corrió hacia mí justo cuando me estaban preparando para entrar al quirófano. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, me dijo, cogiéndome la mano. Su mano estaba cálida y firme. Se inclinó y me besó la frente, sudorosa y fría. Va a salir todo bien. Nuestro niño va a nacer fuerte y sano. Tuve tanto miedo, le confesé, aferrándome a su mano como si fuera mi única salvación. Pensé que iba a perderle. No vas a perder nada, dijo, y me miró a los ojos con una intensidad que barrió todas mis dudas. Y no me vas a perder a mí tampoco. Te amo, Sofía. Nada va a cambiar eso. A las 5:47 de la mañana de un viernes lluvioso, Mateo Echeverría nació. Pesó poco más de 2 kilos. Su llanto, fuerte y agudo, resonó en el quirófano y fue la música más bonita que he oído en mi vida. Era perfecto. Pequeño, pero perfecto. Alejandro estaba a mi lado, llorando sin disimulo, una mezcla de alivio, alegría y un amor tan inmenso que casi se podía tocar. Las 2 semanas siguientes las pasamos en la UCI neonatal. Mateo estaba en una incubadora, rodeado de tubos y monitores. Alejandro y yo nos turnábamos, pero casi siempre estábamos los dos. Allí, a cada lado de la pequeña cuna de cristal. No hablábamos mucho. No hacía falta. Solo observábamos a nuestro hijo, le hablábamos a través del cristal, le cantábamos. Y en ese silencio compartido, en esa vigilia angustiosa, algo se sanó entre nosotros. El lujo, los contratos, las mentiras, todo eso se quedó fuera de las paredes de aquel hospital. Allí dentro solo éramos 2 padres, aterrados y enamorados de la pequeña vida que habíamos creado. Una tarde, mientras veíamos a Mateo dormir, Alejandro me habló. Tengo que decirte algo, empezó, con la voz baja, sobre la pregunta que me hiciste, si me habría enamorado de ti. Yo le miré, preparando mi corazón. Dudé. Sofía, y tenías razón. Pero no dudé porque no supiera la respuesta. Dudé porque la pregunta me pilló por sorpresa y me hizo darme cuenta de lo cobarde que había sido. La verdad es que yo ya estaba enamorado de ti antes de saberlo de la supuesta esterilidad. Desde el día que nos reencontramos en el café, él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo de compromiso, un solitario precioso que brillaba bajo las luces del hospital. Compré esto 3 días después de nuestra primera cena. Semanas antes de la propuesta del contrato, confesó, ya sabía que quería casarme contigo. Pero tenía miedo. Miedo de estropear nuestra amistad. Miedo de que me rechazaras. La historia de la esterilidad creo que mi subconsciente la usó como una excusa. Desesperada para tenerte cerca. Si hubiera sabido que podía tener hijos, probablemente habría tardado meses en atreverme a confesarte lo que sentía. Fui un cobarde. Y casi te pierdo por eso. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Pero esta vez eran de alivio, de comprensión, de amor.
Sofía Mendoza dijo, arrodillándose allí mismo, en el suelo frío de la UCI neonatal, junto a la incubadora de nuestro hijo. ¿Quieres casarte conmigo? No porque tengamos un hijo, no por contratos o herencias, sino porque te amo desde que tenía 8 años y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo cada día. Sí, respondí sin dudar, sin un ápice de miedo, sí, me quiero casar contigo. Mateo recibió el alta pesando 3 kilos, sano y fuerte. Volvimos a casa. A nuestra casa, y esta vez se sentía como un hogar de verdad. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín. Y 2 años después, una mañana de domingo, sentí unas náuseas familiares. El test dio positivo, esta vez de forma natural. Nuestra familia estaba completa. A veces, por la noche, cuando miro a Alejandro y a nuestros 2 hijos durmiendo, pienso en aquel martes, en cómo un error estúpido casi nos destruye, pero también pienso que, de una forma extraña y retorcida, ese error nos trajo hasta aquí. Nos obligó a enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades y a darnos cuenta de que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad.